ilumines, es sabiduría, que nos abras los ojos del entendimiento, que podamos prestar atención a tu palabra y que sea tu palabra lo que podamos oír, Dios. Te damos las gracias, guíanos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Yo, ahorita cuando llegamos, estaba escuchando las alabanzas y qué bonito es escuchar estas letras tan hermosas. Estaba analizando, orando esta última canción, Gracia Sublime, y se relaciona mucho con el tema que se va a hablar en la noche de hoy. Habla de una gracia sublime, habla de un perfecto amor, también habla de que tomaste tu mi cruz. Me hacía pensar que nosotros no hicimos nada, sino que fue Cristo el que hizo todo el trabajo, toda la obra por nosotros. En realidad nada de lo que nosotros pudiéramos hacer serviría de mucho o de nada. Si Él no hubiese hecho todo, nada pudiéramos haber hecho. Entonces, de verdad es muy bonito las alabanzas y cómo el Espíritu Santo nos guía a que todo se relacione perfectamente con lo que se quiere estudiar. Quisiera que nos fuéramos al libro de Efesios. Continuamos hablando en el capítulo 2 y vamos a iniciar desde el versículo 17 hasta el 22. Me gustaría hacer un poquito de recorder de lo que estábamos haciendo, de lo que estábamos estudiando en la semana pasada y durante todo el mes. Este libro, la verdad, es muy bonito. Gracias al Señor lo he podido revisar varias veces y cada vez que se lee es algo muy bonito lo que uno puede identificar, todo lo que hizo el Señor. Y en estos dos primeros capítulos, el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, nos dice de lo que éramos. Hay un contraste de lo que éramos antes de estar con Cristo y luego de estar con Cristo. Pudiéramos pensar que antes estábamos perdidos, antes éramos inmundos, estábamos en enemistad y ahora estamos en una perfecta armonía, en una perfecta paz con el Señor. Quisiera pedirle por favor a un hermano que me ayude leyendo solamente el versículo 17. ¿17? Sí. Dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Hay muchas cosas que pudiéramos decir de este versículo. La verdad es muy extenso. Yo creo que sería más de un culto, una reunión, para explicar solamente este versículo. Dice que y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Aquí está hablando del Señor. Él vino a hablar de la paz y lo anunciaba también para los que estaban lejos y para los que estaban cerca. Sabemos que los que estaban cerca eran el pueblo judío y los que estábamos lejos éramos los gentiles, que no teníamos acceso a la paz de Dios. Pero el Señor vino y anunció las nuevas buenas de paz, unificando, eliminando esa enemistad, como lo dice en versículos anteriores. Me quisiera enfocar en la paz. Nosotros si identificamos lo que es paz, hay veces que es más fácil identificarlo cuando decimos lo contrario. La paz, lo contrario de la paz, viene siendo la guerra. Y me estaba pensando cómo explicarlo de manera que fuera muy fácil entenderlo. Vemos cuando un país está en guerra con otro país, hay conflictos, hay un roce o se rompen las relaciones entre ambos países. Por ejemplo, cuando Venezuela y Colombia incluso no estaban en guerra, no estamos en guerra, pero hay veces que se rompen relaciones. Es decir, que no hay beneficios para los ciudadanos de Venezuela en Colombia ni viceversa. Hay unas relaciones que no se cumplen, que no se pueden hacer porque hay conflicto. Entonces, cuando hay guerra, esto se incrementa mucho más. Hay mucha persecución, hay conflictos, incluso físicos, para que se pueda hacer lo que es la guerra. Entonces, todo lo contrario de la guerra es la paz. Entonces, el Señor lo que hace es que a los gentiles y al pueblo judío los unifica y elimina esa guerra, dándole una entrada donde la relación con Dios se puede unificar. La paz es algo muy bonito y yo lo estudiaba también
cuando habla de que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y para ejemplificar esto, yo quería también ver qué era el entendimiento. Me gustó mucho, estaba leyendo con mi esposa el libro de Job. Dice que el entendimiento es alejarse del mal. Eso es la sabiduría o el entendimiento o el temor a Jehová. Y a simple vista o al principio yo analizaba que se pudiera contradecir una cosa con otra, el temor a Jehová, o mejor dicho, el entendimiento, que es alejarse del mal, con la paz. Pero no, a la final se unen las dos. El temor a Dios nos aleja del mal y eso nos trae paz. Lo mismo cuando el Señor nos da paz, nos aleja, nos da temor también. Entonces, el temor a Jehová y la paz es algo que vienen de Dios, es algo que sobrepasa todo entendimiento, y la paz nos las da el Señor por medio de su Hijo. Por favor, con el versículo 18, otro hermano que me pueda ayudar. Dice el versículo 18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Sigue hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice que por medio de él. El apóstol aquí nos va introduciendo a un mundo físico. Él está explicando algo espiritual, pero de una manera física. Ya es como la introducción a lo que él quiere decir en versículos que continúan. Entonces, me llama mucho la atención, estaba pensando en el hermano Giovanni, que siempre nos habla de que tuvo conflicto cuando las personas no entendían que la salvación no se pierde. En este versículo hablamos de un trabajo en conjunto de Dios en su conjunción completa, completo. Habla del Espíritu Santo, habla del Señor Jesucristo y habla también del Padre. Dice por medio de él, yo me imaginaba a una persona inmunda, una persona sucia, una persona que no tiene alimento, que en todos los sentidos miserable, una persona que hiere, que tiene todo eso. Y dice por medio de él. Entonces ahí nos hacemos recordar que por medio de él, ¿por qué? ¿Qué hizo el Señor? El Señor agarra a esta persona inmunda, sucia, y con su sangre nos limpia, nos lava, nos hace limpios para poder llegar al Padre. Dice la Biblia que ninguna cosa sucia, ni con mancha, ni con arrugas, puede llegar al Padre. El Espíritu Santo nos sella, y es algo, un evento que se realiza de manera conjunta, seguida, pero inmediatamente, todo en el mismo momento. El Señor nos limpia, nos quita esa inmundicia que teníamos, que es tan grande que solamente con su sangre se puede limpiar. También llega el Espíritu Santo y nos marca, nos hace un sello y diciendo que ya podemos entrar al Padre. Y el Padre nos acepta como sus hijos, nos adopta y nos hace ser familia de Él. Entonces vemos aquí un trabajo conjunto del Hijo, del Espíritu Santo y del Padre. Cada quien hace una función distinta, pero inmediatamente, y no hay una sin la otra. No podemos decir que el Señor nos lavó, pero el Espíritu Santo no nos selló. No, el Señor Jesús nos limpia de todo pecado, el Espíritu Santo nos sella, y con eso nosotros podemos entrar al Padre. Pero todo es en un mismo momento. Me llama mucho la atención que el Espíritu Santo nos sella. Me imaginaba un pasaporte, y me imaginaba también al Padre como un edificio donde podemos entrar, que no podemos entrar estando sucios, no podemos entrar sin el sello, y no ocurre una cosa sin la otra. Quisiera pedirle por favor a otro hermano que me ayude con el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí podemos continuar con el mismo ejemplo. Ya no somos extranjeros ni advenedizos. En otras versiones la palabra advenedizo lo trata de otra manera, personas temporales, personas que tienen un paso muy precario en tiempo, es muy limitado. Pero dice que ya no somos extranjeros. Aquí en la Iglesia del Camino somos muchos extranjeros y es fácil entender. Yo la verdad, cada vez que
me corresponde a la palabra, me pongo a pensar si el pastor analiza el tema y se lo da a cada quien, pero coincide de una manera que uno lo puede entender muy bien. Yo soy extranjero en Colombia y hay unas cosas que son muy difíciles para nosotros los extranjeros. No tenemos beneficios así como las personas que nacen acá. Dice que ya no somos extranjeros. También soy colombiano, tengo la ciudadanía de Colombia. Y cuando yo venía de Venezuela a Colombia, veía muchas personas que no tenían este beneficio que tengo yo. Incluso mi esposa no lo tiene. Y hay cosas que yo puedo hacer que ella no puede, porque yo tengo la ciudadanía. Hay personas que tenían que pasar por debajo del puente, por lo que llaman la trocha, porque no tenían el permiso para entrar. Y se relaciona mucho con lo que estábamos viendo anteriormente. Por ejemplo, una persona cuando tiene que pasar a otro país, tiene que sellar un pasaporte. Si no sella ese pasaporte, es difícil la entrada. Puede ser que entre, pero no va a tener ningún beneficio, no va a estar legal. Y lo podemos relacionar en este caso también con el pasaporte. Yo veía tantas personas que hacían muchas cosas, otras las devolvían, y yo mostraba mi documento, que era la cédula de acá, y yo pasaba tranquilamente, sin tener que poner otro sello, ni para ir, ni para venir. Entonces, hay entrada absoluta. Ya no somos extranjeros ni advenedizos. Es decir, que podemos tener la certeza de que llegamos al Padre por lo que hizo el Hijo y por el sello que nos dio el Espíritu Santo. También dice que no somos advenedizos, es decir, que podemos estar tranquilamente, porque nosotros tenemos entrada completa acá. Entonces, por favor, el siguiente versículo, hermano, que me ayude. Dice el 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Podemos ver el mismo ejemplo. Recuerden que dice que teníamos entrada al Padre. Cuando se dice de la entrada es porque vamos a llegar a un lugar donde no estábamos fuera. Entonces llegamos a un lugar donde está el Padre. Esto es a manera de ejemplo para que lo podamos comprender un poco más sencillo, para que lo entendamos mejor también. Dice que llegamos al Padre. Qué pena, ¿me lo puedes repetir el versículo 20? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Estoy investigando lo que significa la principal piedra. El Señor es la piedra angular o el ángulo. Y eso lo podríamos comparar. Yo he construido algunas cosas, sobre todo en Venezuela, con mi papá. Imaginaba un manchón, una columna, son las que están aquí para hacer soporte. Pero dice que es la principal piedra del ángulo. Entonces eso no se trata de una casa pequeña, se trata de un edificio inmenso. Lo que se llamaría en arquitectura en nuestros días como la viga maestra. De hecho, en los formatos de los contratos que se hacen en los apartamentos, está prohibido tocar esas vigas. No se le puede hacer un hueco, no se puede modificar, porque esa es la base principal, lo que le da el soporte a un edificio. Si eso falla, puede ser que el edificio colapse. Es sumamente importante. Sin ella no hay un edificio y no puede ser sobre todo un edificio grande. Y dice que es la principal piedra. También dice que los apóstoles y los profetas son el fundamento. Entonces podemos ver que Cristo es lo principal en la iglesia. Si no está Cristo en la iglesia, la verdad no hay iglesia. Sobre la base y el fundamento de los apóstoles y los profetas. Me llama la atención también cuando el apóstol Pablo decía que él como perito arquitecto colocó el fundamento. Y hay otra parte en la Biblia donde dice que nosotros somos como piedra viva. Nosotros podemos llegar a ser también, somos una parte de la iglesia del Señor. Y somos una piedra viva. Hay una parte también donde habla de que mire cada quien cómo sobreedifica. Y edifica y nombra algunas cosas o algunos aspectos de cómo serían estos materiales, que si heno, oro, y hay algunas que
que pasan por el fuego y donde son probadas. Podemos nosotros pensar en algo que sea perdurable en el tiempo y algo que sea muy sencillo. Esto me hacía pensar en lo que nosotros hacemos en la iglesia. Hay cosas que pueden perdurar mucho en el tiempo y que son como ladrillos firmes, una piedra realmente viva. Pero si nosotros hacemos cosas que no son tan importantes, que también sirven para la casa de Dios, pero no son tan importantes, que cuando pasan por el fuego se queman, no van a soportar el fuego. Debemos pensar también cómo nosotros sobreedificamos en el fundamento de los apóstoles y de los profetas, porque es la misma casa de Dios, es lo mismo, es la casa donde está la morada de Dios. Me hacía pensar qué son esas cosas que pueden perdurar, y podemos ir también a donde dice que el mandamiento para todos los cristianos, predicar el evangelio. Eso yo creería que es una de las principales piedras que podemos colocar nosotros para que el edificio siga creciendo. Y teniendo mucho cuidado también con el fundamento. No podemos tocar el fundamento, sino que es a partir de ahí del fundamento donde nosotros vamos a construir. Hay veces que, hablaba con mi esposa hace días, de la vanidad. Nosotros los cristianos hay veces que dicen los que están fuera que tendemos a espiritualizar todo. ¿Y cómo no? Si todo también es un mundo espiritual. Todo es espiritual. Estamos hablando sobre las cosas que son vanas y otras cosas que no son tan vanas. Vanidad de vanidades. Ella me decía, pero tú piensas que todo es vanidad. Y yo le pregunto, ¿qué dijo el predicador? Todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo el predicador. Y hay veces que esas cosas que son vanas, que pueden ser bonitas, pero que no son tan necesarias, toman el tiempo y toman el espacio de lo que nosotros debemos hacer como principal. Debemos también dedicarnos a lo principal. El pastor en alguna ocasión me enseñaba de que hay que cuidar mucho la iglesia, porque hay veces que tratamos de hacer servicios, pero que no es lo principal. Lo principal es la enseñanza y el servir al Señor. Lo demás ya viene a ser secundario. Y estaba pensando en eso, que lo principal es el Señor. Son esas piedras vivas que nosotros podemos colocar para que la iglesia crezca. Y lo secundario también puede ser necesario, pero no es lo principal. Lo secundario jamás será lo principal, y nosotros debemos tener siempre presente lo que es principal. Estaba pensando también que muchas veces venimos a la iglesia y no venimos a servir al Señor, sino que venimos a compartir con otros amigos, a compartir. Qué bonito es venir a la iglesia, a hablar del Señor, a escuchar su palabra, a entender, a orar, a alabar. Eso es lo principal. Ya lo demás viene a ser secundarios. Aquí hay muchas cosas que nosotros podemos ver como secundarias. Estaba pensando en los proyectores, en las computadoras, en los recursos que tenemos. Qué bueno es aprovecharlos. Pero si no están, lo principal continúa. Pasó hoy casualmente. No está el proyector, pero continúa todo lo demás que es lo principal. Qué feo sería de verdad que porque no hay proyector, porque no hay luz, nosotros dejemos, no hay culto. No debería ser, porque lo principal es servir al Señor. Alguien, por favor, que con el versículo que continúa. De todo el edificio bien ordenado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Vemos que habla de santidad, un templo santo. Recordemos al principio cuando dice que estábamos fuera. Nosotros, según el libro de Efesios, estamos separados de Dios, no teníamos entrada al Padre. Pero ahí que dice que ya somos para ser una morada de Dios, pero tiene que ser santa. La palabra santa nos habla de separación, separados para Dios. Y si estamos separados para Dios, estamos aparte, fuera de lo que es del mundo. Anteriormente nosotros éramos del mundo y no podíamos estar con Dios porque estábamos separados, estábamos en enemistad. Ahora estamos separados para Dios, apartados para Él, y ahora tenemos que hacer esa separación con el mundo.
Nosotros no podemos ser de este mundo. Físicamente debemos caminar como personas cristianas. Hay muchas cosas que, gracias al Señor, he aprendido del pastor, y algo que me queda, que él me decía, que cuando uno es hijo de Dios, uno empieza a parecerse a los hijos de Dios. Decía que cuando nosotros aprendemos o conocemos a alguien o vemos a un hijo de una persona, uno le dice, mira, se parece a su papá, camina como su papá. Qué bonito es que cuando nos vean caminando por la calle, nos vean actuando, puedan decir, parece un hijo de Dios. No parece una persona de este mundo. Se ve raro, se ve diferente. Debe haber esa diferencia porque nosotros somos llamados a ser santos porque Dios es santo. Somos lavados por la sangre de Cristo, somos sellados por el Espíritu Santo y estamos en la presencia y tenemos comunión con Dios. No debemos tener comunión con este mundo ni conformarnos a las cosas de este mundo. Para terminar, me falta el último versículo, el 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morar de Dios en el Espíritu. Somos edificados por el Espíritu Santo, somos edificados por su palabra para morada de Dios. Somos un pueblo escogido, un pueblo santo. Debemos estar siempre trabajando, hacer que el edificio crezca, que podamos actuar en consecuencia, es decir, seguidamente de lo que hizo el Señor y en proporción de lo que Él hizo por nosotros. Él no hizo una cosa pequeña. Como decía la canción, perfecto amor, es una gracia sublime lo que el Señor hizo por nosotros. Y nosotros debemos estar pendientes de lo que estamos haciendo. Hay veces que nosotros somos más espirituales que otras ocasiones. Cuando somos muy espirituales, también debemos tener cuidado. El que esté firme, mire que no caiga, dice la palabra del Señor también. Y cuando estemos débiles, busquemos también esa fuerza en el Señor, busquemos leer su palabra. Hay muchas cosas, la verdad, que decir. Sobre todo me llama mucho la atención los 2 capítulos que nos habla de lo que éramos y de lo que ahora somos. Es difícil decir que tenemos tristeza en nuestras vidas cuando el Señor fue el que nos salvó, cuando Dios fue el que nos aceptó, nos adoptó y ahora somos ciudadanos. Esta palabra de ciudadanía llama mucho la atención. Yo actualmente tengo 2 nacionalidades, pero estaba pensando de que tengo una tercera y que esta viene a ser la principal. Ya no somos de ninguna manera, no tenemos que mostrar un pasaporte para que nos dejen entrar, no tenemos que mostrar un DNI. Muchas personas estamos aquí que somos extranjeros y podemos entenderlo de una manera muy hermosa, es poder tener a Dios como Padre. Dice que también que somos familia de Dios. Nosotros los que estamos acá todos somos familia de Dios si hemos sido salvados. Y si no, si hay alguno que no es familia de Dios, la invitación es que llegue a conocer a Dios para que pueda empezar también a ser parte de esta familia. Quisiera terminar con esto, reflexionar y recordar todo lo que nos enseña este libro. La invitación también es a leer varias veces este libro. Hay muchas cosas que se pueden decir y siempre que estudio alguna parte, por lo menos cuando estudiaba Filipenses, me llamaba mucho la atención. Qué bonito es estudiarlo. Y ahora que leo Efesios, qué bonito es. Y qué bonito es de verdad estudiar toda la palabra del Señor. No la he estudiado toda, pero me gustaría poder decir cada vez que estudio la palabra de Dios, qué bonito es. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias nuevamente por tu misericordia, por tu amor, por tu compasión. Reconocemos que éramos miserables, que éramos sucios, inmundos, que no podíamos llegar ante tu presencia porque nada sucio, nada inmundo, nada contaminado puede estar cerca de ti porque eres santo. El pecado no está contigo. Queremos, Señor, pedirte que nos separes de este mundo para estar apartados a la santidad, estar cerca de ti. Queremos pedirte también, Señor, que nos llevemos estas palabras en nuestra mente, en nuestros corazones, que sea guardada
pero que no se nos olvide, Señor, que la podamos recordar cada día. Te damos muchas gracias por tus bendiciones, por nos permites estar aquí, una familia en Cristo hermosa, donde podemos compartirnos y gozarnos. Te damos las gracias, queremos seguir aprendiendo de tu palabra, que nos puedas seguir bendiciendo, Señor, con poder congregarnos en tu nombre. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.